La creación. En nuestro último estudio bíblico, vimos que la Biblia presenta a Dios como un Dios único, pero en tres personas. Nadie adora verdaderamente al Dios de los cristianos, a menos que le adore como un solo Dios existente en tres personas. De la misma manera, nadie adora al Dios de los cristianos como debiera, a menos que Dios sea considerado soberano. Cuando hablamos de la soberanía de Dios, dos pensamientos aparecen en la mente. Primero, su obra de la creación y segundo, su providencia. Cuando hablamos de la providencia de Dios, nos referimos a su intervención en el mundo, actualmente preservando y sosteniendo lo creado. El estudio que sigue trata de la enseñanza de la Biblia sobre la creación. En Efesios capítulo 1, versículo 11, Dios creó todas las cosas por su propia y libre voluntad. Él no tenía por qué crear. Antes de la creación, el Dios Trino y Uno era completo. No creó porque tenía que hacerlo. Creó porque deseaba hacerlo, libre y soberanamente. En Apocalipsis 4, versículo 11, ¿por qué creó Dios? O en otras palabras, ¿cuál fue el propósito de su creación? La Biblia nos enseña que Dios creó para su propia gloria. Este es el fin de la creación. Sin embargo, esas cosas que realmente son para la gloria de Dios son también para el mayor bien del cristiano. En Colosenses capítulo 1, versículo 16 y 17, antes que Dios creara, solo existía Él. En el Salmo 33, versículo 9, Dios creó de la nada, no tuvo que trabajar. Creó por fiat, habló y fue. En Génesis capítulo 1, versículo 1, Dios creó la materia. El verbo, crear, en Génesis capítulo 1, en la forma especial en que se le utiliza aquí, significa crear de la nada. Dios creó la materia de la nada. No dio forma a materia preexistente, sino que le dio el ser. En Nehemías capítulo 9, versículo 6, este versículo trata sobre la creación de los ejércitos por Dios. El texto ciertamente se refiere a los ejércitos angélicos. Este y otros pasajes muestran que Dios no solo creó el universo, sino a los ángeles. Ejércitos podría traducirse por huestes, así el Señor de las huestes espirituales. En Génesis capítulo 2, versículo 7, Dios no solo creó a los ángeles, Él creó el alma del hombre. Por lo tanto, Dios trajo a la existencia seres espirituales, hombres y ángeles, como los había hecho en la materia. No son una prolongación de Dios mismo, ni parte de Él. De la nada los creó. En Génesis capítulo 1, versículo 31, después que Dios hubo creado todas las cosas, vio que era bueno. Tanto la materia como el espíritu eran buenos, tal como habían sido hechos originalmente. No eran sólo buenos para el juicio relativo del hombre, sino también para el juicio absoluto de Dios. Si Dios, pues, nos creó, tenemos la responsabilidad de obedecerle.